Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Ivana y en este video vamos a hablar sobre cómo personalizar el token, es decir, cómo enviar información extra en el mismo. Por ende, vamos a estar hablando de la nueva versión de la librería io.json Web Token, que es la 0.12.3. La misma, entre otras cosas, propone un cambio en los nombres de las clases y los métodos para hacer un código más limpio. Por supuesto que también estaremos tratando los temas relacionados al header, al payload, con sus extras claims y las firmas. Finalmente hablaremos de la annotation @value para dejar el código más limpio y libre de hardcoding. Vamos a ello. Recordemos que el token no es más que una secuencia de caracteres que consta de tres partes separadas por un punto. El header, que contiene el tipo de token y el algoritmo de la firma. El payload, que puede contener absolutamente cualquier cosa que represente, claro, un array de bytes, como por ejemplo cadenas de texto, imágenes, documentos, etc. En nuestro caso, vamos a estar trabajando con información relacionada al usuario, por lo cual vamos a estar trabajando con el formato JSON para representar los datos. Para ello vamos a utilizar los objetos llamados claims, que no son más que un conjunto de pares valor. Por último, tenemos la firma o signature. Una característica interesante de los JSON Web Token es que podemos asegurarlos mediante una firma o cifrado. Recordemos que un JSON Web Token no es más que un estándar abierto, el RFC 7519, que permite la transmisión de datos entre dos partes de manera segura, como podemos verlo en el sitio jwt.io. Sigamos más abajo, podemos ver específicamente cómo está codificado, en este caso un token, y cómo puede ser decodificado utilizando el algoritmo que corresponda. Si vamos a Libraries, podemos ver todas las implementaciones para este estándar que existen. En este caso vamos a filtrar por Java porque es la que nos interesa a nosotros, y acá podemos ver todas las implementaciones de este estándar. Tenemos varias, como pueden ver en pantalla. En este caso nosotros en el video anterior hemos estado trabajando con esta librería, la io.json Web Token, que acá especifica que la versión es la 0.11.1, pero en este caso nosotros vamos a estar trabajando con la nueva versión, que es la 0.12.3. Puedes ver la información oficial en el sitio de javadoc.io, como aparece en pantalla. Te dejo el enlace en la descripción del video. Como podemos observar, la última versión es la 0.12.3, pero recordemos que nosotros en el video donde estuvimos trabajando la autenticación basada en JWT con Spring Boot y Spring Security, nosotros trabajamos con esta librería en su versión 0.11.5. Como puedes observar, hay una serie de cambios acá, y la 0.12.3, como yo te decía, a partir de la 0.12 en realidad cambian algunos nombres de métodos, clases y demás, para hacer un código más limpio, por así decirlo. Entonces nos interesa ver aquellos métodos que han quedado obsoletos, clases y demás. Y si vamos un poquito, por ejemplo, acá a la parte de los métodos, podemos observar, por ejemplo, que nosotros utilizábamos, por ejemplo, los métodos set, ¿sí? Set claims, set header params, entre otros. Y fíjense que acá especifica, por ejemplo, el setID, especifica que desde la versión 0.12, y dice específicamente que a favor de, acortar, por así decirlo, y hacer el código un poco más moderno, un poquito más limpio. Bueno, específicamente ahora directamente vamos a acceder con el método.id. También podemos acceder al repositorio de GitHub de este equipo. Como podemos observar, la última versión es la 0.12.3. Si vamos a hacer clic acá en Tags, podemos ver todas las versiones y la fecha en que fueron liberadas. En este caso podemos ver que el 15 de octubre fue liberada la última versión. Vamos a volver al código porque es importante que puedas observar que en el archivo README ellos dejan la especificación de la librería bien completa, así que te recomiendo que la leas. Bien, importante también especificar que nosotros también podríamos crear issues, que no son más que, por ejemplo, bugs o errores que podamos encontrar, aunque ellos proponen que siempre primero vayamos acá a esta sección de discusión, donde creamos una nueva discusión donde podemos hablar, porque no todo siempre puede ser un error y demás. Entonces, importante empezar por aquí si tenemos algún problema con la librería antes de crear el issue. Ellos nos sabrán decir si corresponde o no. Por supuesto, también podemos plantear nuevas características o nuevas funcionalidades que por ahí nos puedan servir.
¿sí? Eso también se podría plantear en discusiones como para abrir una ventanita ahí para una mejora sobre esta librería. Dicho esto, vamos a estar entonces trabajando con la librería io.json WebToken en su última versión y vamos a ver específicamente cómo crear el JSON WebToken. Vamos a entender cada una de las partes, es decir, cómo especificar el header, el payload con sus extra claims y la signature. ¿Bien? Para eso nosotros vamos a estar trabajando con un código fuente que hemos desarrollado previamente en el video que aparece en pantalla. Si no lo has visto, te recomiendo ir a verlo. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Bien, vamos entonces a nuestro repositorio remoto donde tenemos alojado el código fuente que hemos desarrollado previamente. En este caso yo lo voy a clonar, pero ustedes pueden descargarlo como un zip en algún repositorio local de su computadora como ustedes deseen. Como yo lo voy a clonar, en este caso voy a abrir el git bash y voy a ejecutar el comando git clone. A continuación le vamos a dar enter y finalmente vamos a abrir nuestro proyecto con Visual Studio Code. Bien, vamos a abrir entonces nuestro proyecto con Visual Studio Code. Vamos a ver si compila. Como podemos ver, me está dando un fallo en el archivo de configuración. Vamos a ver de qué se trata. Nos vamos a posicionar acá y como podemos ver tenemos un problema de versiones. Actualmente me está pidiendo que trabaje mínimamente con la versión 3.1.6 y nosotros estábamos trabajando en nuestro trabajo con la 3.1.0. Por supuesto que hoy de Spring Boot ya tenemos la versión 3.2. Bien, entonces vamos a hacer clic acá en Quick Fix. Y como podemos observar, nosotros podríamos actualizar a la versión 3.1.6. Recuerden que siempre es importante que vayan a leer previamente las notas del release, dado que en estas notas siempre se especifican no solo las nuevas funcionalidades y los bug fixing, sino también hay alguna información de documentación que es importante leerla previamente para saber efectivamente cómo modificar el código fuente si hay algunas cosas que debiéramos modificar. Bien, volviendo entonces a nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es actualizarlo a la versión 3.1.6. Recuerden que esto puede tardar un poquito, es cuestión de tener paciencia. Bien, como pueden observar, acá me muestra un mensaje que me dice que un archivo de compilación fue modificado. Si queremos sincronizar, en este caso le vamos a dar que sí. Y también importante, siempre que hacemos cambios en los archivos de configuración, en este caso me voy a ir al Java Project y lo que tenemos que hacer es borrar el workspace. Le vamos a dar clic acá y vamos a ver si ahora compila. Perfecto, aparentemente esto está compilando. Como podemos observar, ya se modificó el archivo pom.xml, nuestro archivo de configuración, y acá podemos ver que está actualizado a la versión 3.1.6. Finalmente, antes de empezar a trabajar en lo nuestro, vamos a ir al archivo Application Properties. Recordemos que tenemos que tener las configuraciones necesarias para la conexión con la base de datos. En este ejemplo, nosotros estamos trabajando con el motor de base de datos MySQL. Podrían trabajar con cualquier otro, siempre y cuando, bueno, tienen que cambiar las dependencias relacionadas al driver con el motor de base de datos que vamos a estar utilizando. En mi caso, la base de datos la llamé SecurityDB, así que lo que voy a hacer es inicialmente crear, utilizando en este caso el gestor de base de datos MySQL Workbench, esa base de datos que la vamos a crear en blanco. Vamos a dar a continuación Apply, le vamos a dar acá de nuevo en Apply y como podemos ver, esta base de datos ya se creó efectivamente en blanco. Podemos ver que no tiene tablas ni nada por el estilo. Dado que nosotros estamos trabajando con JPA, todas estas cuestiones se van a crear de manera automática cuando nosotros corramos por primera vez nuestra aplicación y después se va a mantener actualizada, obviamente. Bien, de acuerdo a las configuraciones obvio que nosotros realizamos. Vamos a ir entonces a Visual Studio Code y vamos a intentar correr nuestra aplicación. Bien, vamos a hacer clic acá en Play y vamos a ver que funcione. Como podemos ver, esto levantó perfectamente, está levantado en el puerto 8080, así que vamos a volver a nuestro gestor de base de datos y vamos a actualizar acá a ver si las tablas ya fueron creadas. Efectivamente, la tabla ya está creada, nuestra tabla de usuario, como lo habíamos configurado previamente. Ahora nos queda crear ese primer usuario. Recordemos que como nosotros estamos trabajando con una API REST, lo que tenemos que hacer para crear un usuario, en este caso, es utilizar alguna herramienta de test relacionada a APIs. En mi caso voy a estar trabajando con Postman, pero pueden trabajar con cualquier otra que ustedes deseen. Bien, ya estamos en este caso en Postman. Yo tengo guardada previamente la query del registro.
En este caso voy a crear un usuario que se va a llamar iva@gmail.com. Este va a ser el password y los datos que se requieren en este caso en nuestra API. Si no sabes cómo realizamos esto, te invito a nuevamente a ver el video que hicimos anteriormente. Ahí vas a poder entender todo el código que estamos tratando de hacer funcionar ahora para empezar a trabajar con esta librería que hemos visto previamente, que se llama IOJSON Web Token, para personalizar el token. Vamos a enviar y si todo funciona bien me está devolviendo el token. Voy a ir de nuevo al gestor de base de datos, vamos a ejecutar y acá ya tenemos creado nuestro usuario, por lo cual ya podemos empezar a trabajar en cómo crear ese JSON Web Token y cómo personalizarlo utilizando la librería io.jsson Web Token. Vamos a ello. Volviendo a nuestra aplicación, en este caso vamos a ir al archivo de configuración para entender un poquito las dependencias de io.jsson Web Token. Como podemos observar, en nuestro caso requerimos 3 módulos de la librería. En primer lugar tenemos el módulo de JJWT API. Este módulo básicamente lo que nos proporciona es la interfaz de programación de aplicaciones para trabajar con JSON Web Token. Contiene también clases e interfaces que definen los métodos tanto como por ejemplo para crear, decodificar y verificar token. Es un módulo que es independiente de la implementación, por lo cual nosotros podríamos trabajar con este módulo y crear nuestras propias implementaciones para trabajar el token. En segundo lugar tenemos el módulo JJWT Implementation. Este módulo básicamente nos proporciona la implementación de la API definida en el módulo JJWT API. Bien, por lo cual este módulo siempre va a depender del anterior, ¿sí? No podría estar solito. Por último tenemos el módulo JJWT Jackson, que es una extensión de la biblioteca Jackson, que proporciona una implementación de serialización y deserialización de los JSON utilizando la biblioteca de Jackson. Esta biblioteca es útil cuando nosotros trabajamos con JSON Web Token que contienen datos complejos en el cuerpo del token. En resumen, JJWT API define las interfaces y JJWT Implementation proporciona las implementaciones de estas interfaces. Por último, JJWT Jackson proporciona las implementaciones necesarias para la serialización y deserialización de los JSON utilizando la librería de Jackson. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es actualizar a la última versión. Vamos a poner 12.3 y vamos a hacer los cambios en todas. Por supuesto que, como dijimos previamente, hay cambios en los nombres de los métodos y demás, por lo cual es muy probable que nuestra aplicación deje de compilar una vez que nosotros realicemos esto. Bien. Recordemos entonces, como habíamos dicho previamente, hicimos cambios en el archivo de configuración, así que vamos a borrar el workspace y vamos a ver qué pasa. Por supuesto, como podemos observar, esto dejó de funcionar y lo que dejó de funcionar específicamente es nuestro servicio de JWT Service, dado que hay cambios en los nombres de los métodos, de las clases y demás. En este punto es importante que primero entendamos un poquito cómo crear el JSON Web Token trabajando con esta librería. En primer lugar, vamos a tener que llamar al método Builder para crear una instancia de JWT Builder. Luego vamos a tener que configurar el header y el payload utilizando los métodos que nos provee JWT Builder. En este caso lo vamos a ver bien en detalle a continuación. En tercer lugar, tenemos que firmar obviamente el JSON Web Token. Para eso vamos a trabajar diferentes formatos para la key. Acá es probable que nos deje de funcionar dado que cambió un poquito la forma en cómo expresa la key. En este caso ahora vamos a usar clases como Secret Key y Private Key. Por último tenemos que llamar al método compact para compactar, comprimir y firmar y así generar el JSON Web Token final. Veamos entonces a continuación cómo configurar el header. Recordemos que el header es la primera parte de nuestro token y básicamente contiene información relacionada a la metadata, es decir, al formato de la información que se va a enviar en el token y el algoritmo de la firma. El mismo podemos configurarlo utilizando la instancia de JWT Builder, lo cual lo podemos hacer de dos maneras, utilizando múltiples parámetros o bien de manera individual mediante pares nombre-valor. Como pueden ver en pantalla, nosotros estamos llamando a el método Builder, el cual nos va a permitir a nosotros crear una instancia de JWT Builder que nos va a dar acceso al método Header, como aparece ahí, y a su correspondiente método Add.
El método add está sobrecargado, por lo cual nosotros podemos trabajar simplemente de manera individual mediante pares de nombre-valor o de manera múltiple. Recordemos que no es necesario configurar los encabezados, dado que la librería siempre los configura de manera automática según sea necesario, a menos que necesitemos algunas propiedades personalizadas requeridas por el proyecto que estemos trabajando. Veamos entonces ahora cómo configurar el JWT Payload. El mismo se puede utilizar para enviar información extra en nuestro token y puede ser cualquier cosa que pueda representarse como un array de bytes. Es decir, podríamos mandar una imagen o un documento de texto o alguna información en el formato de JSON. El mismo, como podemos ver en pantalla, admite dos opciones. Por un lado, el content, que es el contenido. En este caso vamos a utilizar esta opción si vamos a estar trabajando con un array de bytes. Y por último tenemos los claims, que si el contenido en este caso va en formato JSON, vamos a estar trabajando con unos objetos llamados claims, que no son más que pares de nombre-valor. Bien, acá tenemos los claims estándar que nos provee la librería JSON Web Token. Por un lado tenemos la entidad que emite el token, el usuario al cual corresponde ese token, la aplicación o servicio a la cual está destinada, la fecha y hora de expiración del mismo, la fecha y hora de creación, la fecha y hora en que el token deben comenzar a ser aceptados para su procesamiento. En este caso el not before está buenísimo cuando nosotros no queremos que en el momento de la creación se pueda utilizar, sino después de cierto tiempo o a partir de alguna fecha en particular. Y por último, el identificador único del token. Aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo configurar el subject, la fecha de creación y la fecha de expiración, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. A continuación, si vamos a nuestro JWT Service, que es donde nosotros vamos a generar nuestro JSON, por supuesto, todo esto dejó de compilar dado el cambio que hemos realizado en cuanto a la actualización de la versión de la librería, pero en este caso me voy a ir a ver la definición del método builder de la clase JWTS y vamos a ver la definición de los claims. Como pueden observar, aquí tenemos los claims que podemos trabajar o que nos provee en este caso la librería, pero por supuesto que podemos crear nuevos. Por otro lado, si vamos a jwt.io y podemos ver cómo ese token se decodifica, podemos ver acá en la sección de payload los claims. Por supuesto que acá aparece un claims que no nos provee, en este caso la librería IOJSON Web Token, pero sí que nos permite crear tokens personalizados. Recordemos que los claims en un JSON Web Token no son más que la información que se transmite a la aplicación. Esta información, en este caso, si vamos a estar trabajando con claims, se proporciona a través de pares clave-valor. ¿Y cómo nosotros podemos configurar claims personalizados? Bien, aquí tenemos dos formas de resolverlos. La primera es la más simple, simplemente vamos a trabajar con el método claims, que en este caso recibe justamente los dos parámetros, la clave y el valor. Y por otro lado tenemos la opción para enviar las claves valor de manera múltiple a través del objeto map. Y por último tenemos la tercera parte del token que tiene que ver con la firma. Recordemos que la especificación de JSON Web Token proporciona la capacidad de firmar criptográficamente un JSON Web Token. ¿Y qué significa esto? Significa, en primer lugar, que vamos a garantizar que ese token fue creado por alguien que conocemos, es decir, que es auténtico. Y en segundo lugar, que garantizamos que nadie lo ha manipulado o cambiado después de su creación, es decir, que se mantiene la integridad. Estas dos propiedades, autenticidad e integridad, nos aseguran que ese token contiene la información en la que podemos confiar. Si un JSON Web Token no supera las comprobaciones de autenticidad o integridad, entonces deberemos rechazarlos. Pero antes de ir al código, analicemos brevemente los algoritmos y claves de firma, específicamente en lo que se relacionan con las especificaciones de la JWT. Comprenderlos es fundamental para crear un JSON Web Token correctamente. Las especificaciones identifican 3 algoritmos de firma estándar que podemos trabajar, 3 algoritmos de clave secreta y 10 algoritmos de clave asimétrica. Esto significa que la librería IOJSON Web Token
nos va a obligar o nos va a exigir que utilicemos claves lo suficientemente fuerte para los algoritmos que elijamos. Si proporcionamos una clave débil para cierto algoritmo, la librería JSON Web Token nos va a rechazar y va a generar una excepción. Esto no es porque de alguna manera nos quieren hacer la vida difícil según lo que ellos especifican ahí en la fuente oficial, sino que ellos deben respetar la especificación de la JWT que exige ciertas longitudes de claves y demás cuestiones. Si vamos a la fuente oficial pueden encontrar el detalle de todo lo que estoy presentando en este video. Acá tienen el cuadro que estuvimos hablando previamente con los algoritmos de firma. Los 3 primeros, como yo les dije, corresponden a los algoritmos de clave secreta, ¿sí? En nuestro caso vamos a estar trabajando con el algoritmo de firma HMAC usando SHA-256, cuyo identificador en la librería es HS256. En este caso, si ustedes ven acá un poquito más abajo, especifica, bueno, cómo debe ser la clave secreta, ¿sí? Respetando obviamente el estándar. En este caso, la clave secreta para este algoritmo debe ser de por lo menos 32 bytes de longitud. Caso contrario, recordemos que la librería nos lo va a rejectar o nos va a dar una excepción. Por supuesto que tienen el detalle después de cómo trabajar todo el resto de los algoritmos. Vamos al código. Bien, vamos entonces a acomodar acá un poquito el código. Vamos a ir a nuestro servicio, en este caso JWT Service. Y bueno, como podemos ver, acá tenemos la clave secreta. Ya les voy a decir cómo generarla de manera de que respetemos esos 32 bytes. Fíjense que acá hay algunas cositas que se han roto, así que bueno, yo en este caso voy a sacar esta importación que ya no funciona más para el algoritmo de firma. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bien, a continuación vamos a generar nuestro token. En este caso, bueno, simplemente reemplazamos los nombres de los métodos sacando la palabra set, ¿sí? Entonces acá es subject, issue at, expiration y bueno, acá vamos a sacar el algoritmo de la firma que lo hemos borrado previamente. Importante también cambiar acá en el get key, ya no trabajamos con key sino que ahora vamos a usar la clase secret key. Bien, y acá otra modificación que tenemos que hacer es en los claims, ya no tenemos el parse builder. Entonces vamos a usar el parser. Por supuesto que se van a romper estos métodos que ya no existen más. Recordemos que este método lo que nos va a hacer es obtener todos los claims del token. Para eso obviamente tenemos que ver si esa firma corresponde. Vamos a usar un método para verificarlo. En este caso el de verificación de clave. Y por otro lado ya no tenemos tampoco más este método, ¿sí? Entonces en este caso vamos a usar el parse sign claims. Y ya no tenemos tampoco el getBody, sino que tenemos el getPayload. Simplemente han cambiado los nombres de los métodos para hacer el código más legible, ¿no? Fíjense que es mucho más fácil de leer, ¿verdad? Estamos verificando la clave, estamos, bueno, ahora parseándola y estamos obteniendo el payload, ¿no? Bien, bueno, con esto ya tenemos todo listo, así que bueno, vamos a probar en Postman a ver si funciona. Bien, para eso voy a levantar la aplicación. Y como levantó perfectamente, vamos a probar con Postman. Bien, vamos a hacer entonces las pruebas con Postman. En este caso vamos a llamar al controlador de login y vamos a enviar nuestras credenciales. A continuación, como podemos ver, me generó el token, o sea que esto está funcionando bien con la nueva librería. Y si vamos a la página de JSONWebToken.io y yo copio y pego en este caso el token generado, podemos ver aquí específicamente los claims, es decir, el payload. Pero ¿cómo hago yo para configurar claims personalizados? ¿Sí? Bueno, vamos al código nuevamente. Bien, vamos entonces a parar la aplicación y vamos a hacer algunas modificaciones. Recordemos que tenemos dos formas de agregar extras claims. Podemos trabajarlo enviando un array, en este caso un hash map, o también podríamos trabajarlo creando uno a uno. En este caso yo voy a trabajar de manera individual para que ustedes lo puedan ver. En este caso recordemos que los claims no son
más que un conjunto de pares valor. Muchas veces uno quiere también acceder al user ID. En este caso, si llamamos a nuestro objeto user, fíjense que nosotros no podemos acceder al ID. Esto es porque nosotros estamos pidiendo el user details. Pero recordemos que nosotros habíamos creado nuestra clase user que implementaba user details y aquí sí ya tenemos extra información o extra data relacionado a nuestro usuario. Esto ya personalizado, obviamente, a nuestras necesidades. Por lo cual nosotros podríamos reemplazar en ese caso por nuestra clase user creada. Por supuesto que si no viste este video te dejo abajo el link al video previo. Te aconsejo mirarlo para entender todo este código que hemos trabajado previamente. Entonces acá simplemente en lugar de pasar un user details vamos a pasar un user. Presten mucha atención acá de elegir el user que hemos desarrollado nosotros y no el de Spring Boot. ¿Bien? Hacemos clic ahí, se va a agregar la implementación y acá obviamente también lo vamos a tener que modificar. Bien, perfecto. Vamos a ver que esto dejó de compilar. Acá el out service también me está dando un error porque fíjense que bueno, acá se está creando ese usuario y nosotros necesitamos un user. Bien, entonces bueno, como implementa dijimos que no hay problema de cambiarlo, así que esto ya en teoría parece que quedó funcionando. Simplemente ahora sí vamos a poder llamar a nuestro get ID. ¿Sí? Y podemos acceder a toda la data personalizada que nosotros tenemos de nuestro usuario. Por ejemplo, el first name y el last name. Por supuesto que hasta podríamos devolver el objeto completo. Bien, vamos de nuevo entonces a levantar nuestra aplicación y vamos a volver a probar con Postman a ver si realmente estos extras claims están en nuestro token. Bien, ya estoy en Postman de nuevo, vamos a enviar. Fíjense que ahora nuestro token obviamente es un poquito más largo. Vamos a ir a JSON Web Token, en este caso a la página, y ahora sí podemos ver que específicamente tenemos ya todos los datos que nosotros requerimos en el payload. Por último, vamos a trabajar la secret key. Yo voy a bajar acá la aplicación, voy a cerrar esto y voy a ir acá a mi servicio de JWT y aquí tenemos nuestra secret key. Pero ¿cómo hacemos nosotros para crear una secret key que cumpla con esta longitud de bytes como lo especifica el estándar? Para eso yo creé una simple aplicación de consola que les voy a dejar también el enlace en la descripción de este video para poder generar de manera random una secret key que cumpla con los 32 bytes. ¿Sí? Simplemente lo tienen que ejecutar y acá tenemos nuestra clave generada. Bien. Entonces ya con eso ustedes simplemente lo van a reemplazar acá y si levantamos la aplicación, vamos de nuevo a levantarla y vamos a ver si funciona. Para eso me voy a ir a Postman, vamos a enviar nuevamente, fíjense que efectivamente esa secret key no me la reyectó, está funcionando perfectamente. Podemos acá también copiar y pegar y ver que efectivamente los datos están, ¿sí? Finalmente, y ya para cerrar y dejar todo bien prolijo, voy a ir acá a mi archivo JWT Service y lo que voy a hacer es llevar mi secret key al archivo de configuración, en este caso al archivo de Application Properties. Para ello voy a crear acá una nueva propiedad que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner JWT Secret y vamos a agregar acá para que me cree la metadata. Perfecto, acá ya me creó la meta información. Esto es importante para que quede compilando. Y a continuación en mi servicio lo que voy a hacer es crear acá una annotation value, la cual a mí me permite inyectar de alguna manera en este servicio todas aquellas propiedades que nosotros definamos en nuestro archivo de configuración, en este caso el Application Properties. Bien, entonces vamos a especificar que a nosotros nos interesa acceder a JWT .secret. Bien, por supuesto que ahora ya no vamos a trabajar con esto, así que simplemente es un string y tampoco vamos a hacer la asignación dado que lo estamos obteniendo
de nuestro archivo de configuración. Bien, veamos entonces finalmente que quede funcionando. Para eso vamos a levantar nuevamente el servicio y ya en Postman vamos a probar. Perfecto, esto quedó funcionando. Y con esto hemos llegado al final. Espero que el video les haya sido de utilidad. Denle en compartir, suscríbanse por más videos como este. Chau, chau.